¿no? Acá. Entonces corta la barriguita de la mamá, o sea que le hagan una cesárea, o sea que nazca por vía natural un parto eutóxico y sale de la temperatura que estaba dentro de la mamita al ambiente que siempre es menos, ¿verdad? Si hace frío podrá ser 10 grados, 12 grados, el mayor calor en Lima podrá ser de repente 20, 22 grados, en la selva de repente 25 y ya la gente está con mucho calor, ¿verdad? Pero siempre, así sea el mayor calor, es una pérdida de temperatura, o sea, siempre está en riesgo de hacer hipotermia. Sin embargo, 90% de los recién nacidos que vienen al mundo van a venir casi sin ninguna ayuda, o sea, no necesitan nuestra ayuda porque pueden salir sin que hagamos mayor cosa. Por eso, ustedes escucharán de repente cuando vayan a diferentes comunidades que la gente dice, ¿para qué voy a ir al médico si mi mamá, mi abuelita, qué sé yo, nacieron en la casa, le atendió una curiosa y además el planeta ya se habría extinguido si siempre se necesitara una atención médica, una atención profesional? Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo claro, 90% nacen sin o pasan esta transición de la vía intrauterina sin que requieran mayor cosa. Pero 10% requieren alguna ayuda para iniciar a respirar. Esa alguna ayuda, cuando ustedes seguramente van a tener un tema que es reanimación cardiopulmonar, se va a trabajar en qué consiste. Ya les adelanto que es los pasos iniciales de la reanimación. Y 1% pasos iniciales y a veces ventilación a presión positiva. 1% de los niños que nacen o de los seres que nacen, hay que decir al joven que no lumbre el puntero de vivir, o sea que va a necesitar no solo que le hagan una estimulación o una ventilación, sino también masaje cardíaco o medicamentos. Entonces, ¿nosotros qué debemos saber? Debemos saber identificar los factores de riesgo para poder ayudar a los niños, o sea, saber cuando atienden una gestante, dado que la mayoría que están acá atienden sobre todo a mamás, saber identificar qué riesgo tiene esta señora y por ende, dado el riesgo que encuentro, su bebé podría tener tal problema, para ver si yo lo puedo atender en el lugar donde yo estoy, en la complejidad que estoy. Por ejemplo, si estoy de repente en un establecimiento de salud nivel 1-4, yo puedo atender ese problema, ese riesgo, o es que tengo que derivar o referir a esa paciente a un lugar de mayor complejidad donde puedan atender dependiendo del riesgo que yo haya identificado. Por eso lo importante en una adecuada atención es anticiparnos a los factores de riesgo, detectar qué situación de emergencia es vital para el recién nacido, poder realizar los cuidados que favorezcan o faciliten la respiración del niño, así como también poder ayudarlos a respirar y por supuesto detectar adecuadamente las alteraciones físicas, o sea, que nazcan en un lugar donde puedan hacer un adecuado examen físico y puedan hacer una adecuada estimulación psicoafectiva del bebé. Muy bien, para comenzar a entender qué cosa es esta atención del recién nacido, tenemos que tener ciertos principios básicos. Cuando un bebé está dentro del vientre materno, ¿cómo está su alveolo? ¿Está vacío? ¿Está lleno de aire? ¿Está lleno de alguna otra cosa? ¿Está colapsado o no? ¿Cómo está? A ver, licenciada. El alveolo no está colapsado. El alveolo tiene un líquido pulmonar fetal. ¿Lo ubicaste? Entonces, fíjense ustedes arriba, no tengo cómo hacerles, de repente me puedes ayudar ahí para señalar. Ahí es el corte de un alveolo y está señalando el contenido del líquido pulmonar. Abajo vamos a ver, todo esto es dentro de la barriga todavía de la mamá. Abajo ya vemos que estos alveolos están rodeados de los vasos sanguíneos, que es la arteriola, que lo rodea, pero estas arteriolas están contraídas, están en vasoconstricción. Y dado que la circulación en el lado izquierdo
lo que trata de ver en el lado izquierdo es que la circulación que ocurre de mamá a bebé, ustedes saben, la sangre que lleva la sangre oxigenada de la mamá al bebé en las venas pulmonares, circula dentro del bebé y sirve esta comunicación que es el conducto arterioso que mezcla la sangre y permite una adecuada oxigenación y nutrición del bebé. Entonces, este conducto arterioso que sirve para hacer la mezcla, para oxigenar al bebé en la etapa fetal, cuando nace va a cerrarse, sobre todo en las primeras horas con las primeras respiraciones, y si el bebé es un prematuro, muchas veces va a poder quedarse abierto, generándonos algunos problemas. Volviendo al alveolo, cuando el niño nace, como me han dicho una participante, el alveolo tiene un contenido de líquido pulmonar alveolar que está al comienzo. Y conforme entra el aire, este líquido va pasando hacia los capilares, hacia el intersticio. Con la tercera respiración y la presión que el niño ejerce con el llanto y respirando, este líquido termina de pasar al intersticio y ya el alveolo no tiene más líquido y se encarga de el intercambio gaseoso de entrada de oxígeno y salida de CO2. Cuando el oxígeno comienza a entrar a las arterias, estas arterias que están en vasoconstricción se dilatan, es un lecho también para que ahí contenga más sangre y ya ocurre el intercambio gaseoso y el pulmón recién cumple la función para lo cual está diseñado, que es para este intercambio gaseoso. Paralelamente y en simultáneo en estas primeras horas de vida, este conducto arterioso que servía para la mezcla fetal se cierra y entonces ya el pulmón prácticamente sirve para la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO2 y ya hay circulaciones independientes tanto de la parte arterial como venosa. Entonces, ¿en qué momento interviene el equipo de salud? Cuando hablamos de atención inmediata, cuando revisamos temas en neonato, el tema o la atención no debe comenzar cuando el niño ya está fuera. La intervención y la preparación debe comenzar cuando todavía el bebé está dentro de la barriguita de mamá, identificando los factores de riesgo. Desde hecho, inclusive desde muy antes, ¿verdad? Desde que la gente comienza a educarse, los chicos van a la escuela, en secundaria, y comienzan a hacer su preparación de su vida sexual, luego deciden tener su bebé y esa madre debe estar bien nutrida, debe saber lo que va a venir, luego comienza el embarazo, debe hacer toda la preparación, tanto nutritiva, psicoprofiláctica y de los controles, para prevenir que tenga después problemas. Perfecto. Pero ya una vez cercano a la atención de ese parto, las horas, minutos previas, cuando ya llega el establecimiento de salud, porque va a culminar la gestación, deben analizarse los factores de riesgo que en ese momento trae para poder prevenir el grado de atención y tener todo lo necesario para poder atender a ese bebé. ¿Qué factores son de riesgo que tenemos que preocuparnos cuando valoramos a problemas en ese niño que puedo recibir? ¿Cuáles son? La falta de control prenatal, por ejemplo, es algo que nos preocupa, porque si llega una señora que vamos a atender que no se controló, yo no sabré qué está pasando con su bebé. Podemos medirlo, pueden escuchar sus latidos, pero de pronto hay una infección que no fue valorada, hay un trastorno de repente diferente que no voy a poder valorar. Los cuadros de preeclampsia o eclampsia o trastornos hipertensivos del embarazo son muy frecuentes en nuestro medio y son los que elevan la mayor cantidad de morbilidad en los recién nacidos. Ustedes, si visitan una terapia intensiva en esta institución, por ejemplo, tenemos una terapia intensiva con 30 camas, de los cuales, de los retardos de crecimiento prematuros hospitalizados, mucho más de la mitad resultan teniendo como antecedente de riesgo una mamá con trastorno hipertensivo. La gestante RH negativo, su bebé va a poder hacer hasta un hidroxetal, un problema de isocompatibilidad que requiere un recambio sanguíneo, entonces tienen que ver dónde van a hacer. La mamá con diabetes puede tener un niño macrosómico, un niño que me haga trastornos metabólicos, mínimamente donde nazca tengo que controlar su glucosa muy seriamente. Los sangrados o hemorragia pueden tener un niño, inclusive si hay un desprendimiento de placenta hasta un natimuerto.
Las infecciones me pueden dar riesgo, sobre todo si tengo ruptura de membranas más de 18 horas, vulvovaginitis, infecciones urinarias del tercer trimestre o abscesos dentarios. Puedo llegar a tener un niño con sepsis, un niño con neumonía o un niño también con infección urinaria. La fiebre en la gestante también es un riesgo de que algo infeccioso está circulando por el torrente sanguíneo que puede contagiarse al bebé. En cuanto a las causas fetales, vemos la prematuridad en sí es todo un riesgo y algunos detalles vamos a verlos en la siguiente clase: el retraso de crecimiento intrauterino, la taquicardia o bradicardia fetal, la presencia de mucho líquido o poco líquido, las gestaciones múltiples, la macrosomía fetal. Todos esos son factores de riesgo que tengo que valorar. Necesito el puntero, a ver si... No sé, yo venía, señor. Trata de averiguar cómo. Muy bien. Los factores de riesgo en el parto, las dispuestas en la presentación. Antiguamente hacíamos mucho parto instrumental, o acá también se hacía. Hoy se sabe que realmente esto puede resultar muy nocivo para el bebé y entonces se trata de no hacer, ¿no? Los desprendimientos de placenta, las placentas previas, todos los sangrados pueden llevar que el niño nazca con una hipovolemia tan importante como un shock hipovolémico y ponerlo en riesgo de muerte. Por ende, debe de nacer en un lugar donde puedan atender esos probables problemas o trastornos que pueda presentar. El prolapso de cordón, el líquido amniótico meconial puede asociar a una aspiración de meconio, sernos un niño que tenga dificultad para respirar, que tenga oxigenoterapia, que requiera una ventilación asistida, el periodo expulsivo prolongado, el uso de anestésicos a la madre, sobre todo si hablamos de una anestesia general, por ejemplo. El puntero es lo que no funciona, ¿no? Si es que es una anestesia general, el niño puede salir con grado de depresión. Si es que hay una taquicardia o una bradicardia, me habla de un sufrimiento fetal que también pueda generar algún problema. Se pasaron una de más. Pasa, pero el tema es el puntero, ¿no? Retrocédelo uno, a ver, ya estás pasando hacia adelante. Retrocédelo. Algo que nos hablaba en las diapositivas que estábamos viendo es el hecho de tener o contar con un equipo preparado para poder atender a un bebé siguiente que pueda estar adecuadamente capacitado para reanimarlo si el caso lo requiera, una planta física que me dé las condiciones de atención y lo que el niño requiera, ¿no? Y de acuerdo a eso podré yo establecer si es que yo puedo atender o no a un recién nacido en un determinado lugar. Siguiente. La planta física. El ambiente puede ser pequeño, pero por lo menos debe permitir que se desplacen 3 personas. El lugar donde hago la atención inmediata al recién nacido tiene que estar muy cerca a la sala de partos. No puede ser que un niño nazca mal y que yo tenga que cargarlo y llevarlo un piso más arriba para recién poderlo atender. Tiene que estar idealmente al costado, en el lugar donde el niño nace. La luz tiene que ser adecuada. Tiene que haber una fuente de luz intensa, que no dé sombras, de preferencia blanca. Siguiente. Por si en caso necesito canalizar una vía endovenosa, necesito intubar, hacer algún procedimiento, entonces debo de poderlo mantener adecuadamente. La temperatura es algo que nos preocupa mucho en un recién nacido. El lugar donde se hace la atención inmediata al recién nacido, la sala de partos, debe tener una temperatura promedio de 24 a 26 grados. Fíjense ustedes cómo voy a hacer esto con una estufa. Hay lugares periféricos donde de repente no tienen ni corriente, entonces van a poner la forma como calentar, será con una cocinilla. La idea es que no haya también algo que intoxique en esa habitación, o sea, carbón normal no puede ser porque eso desprende un humo negro y va a hacer que la mamá retenga CO2, pero inclusive hay algunos tipos de madera blanca que conocen en la sierra que prenden de tal manera de que no genera esa humarada negra que genera cuando cualquier madera quema. Igual también hay lugares donde calientan con piedras calientes o ya lugares donde sí tienen corriente eléctrica y podemos usar una estufa.
pero la sala de partos tiene que estar de 24 a 26 grados. ¿Cómo lo hacemos? Se verá en el lugar donde estemos trabajando, pero esa es la temperatura que tiene que estar. Cuando una gestante va a dar a luz, generalmente sube un poco su temperatura allí, está con calor, y está transpirando y tiene calor. Y el equipo de salud que está en la atención también, ¿no? Sobre todo si no estamos en la atención regularmente. Pero eso no es razón para que abramos la ventana, pongamos aire acondicionado, porque a la hora de salir el bebé tiene que estar a una temperatura de 24 a 26 grados el ambiente. El lugar donde la mesa donde va a estar, estando en un ambiente adecuado, puede estar puesta a la altura del periné y no necesita un calor adicional. Pero si el niño va a necesitar, mira la luz, ¿ves? Mira el botoncito del centro. ¿Ah? Eso es lo que les digo. Mira, ahí sí. Pero mira acá. Mira. Ahí estoy al centro, mira. Entonces tendré que de arriba abajo, pero mira. ¿Ves? Entonces, el lugar tiene que proveernos de una mesa que tenga calor adicional por si el bebé que recibo, por más que valoré que era un riesgo que yo podía asumir, resulta necesitando una reanimación cardiopulmonar. Entonces, si eso es así, ya la mesa ideal debería ser una incubadora térmica. Pero si yo no tengo una incubadora, será una mesa con focos, con algo que me dé la cantidad de iluminación que requiero y el calor. Una fuente de oxígeno, la mayoría de lugares tienen fuente de oxígeno, la mayoría de establecimientos donde nace un niño, con calentador, con mezclador, con flujómetro, siguiente. O sea, una forma segura de dar oxígeno. Entonces, esto es la temperatura en la sala de parto. ¿Cómo lo debo condicionar? Debe tener un termómetro de pared, siguiente. Debe tener un termómetro, la fuente de oxígeno. Esto es un balón grande, pero la mayoría de establecimientos, levanten la mano los que trabajan en un nivel 1.4 de atención, ¿no? Un nivel 1.3. 1.3. Ok, ahí en tu centro no atienden de rutina partos, solo expulsivos. ¿Y tienen oxígeno ustedes? Sí tienen. La mayoría de lugares del país, los 1.4 está reglamentado que ahí nazca un bebé. Y en esos lugares, en los 1.3, puede, como en el 1.2 o en el 1.1, puede ser una eventualidad. Llega una señora expulsivo y el personal de salud que esté de turno en ese momento lo debe atender. Ok, pero del 1.4, sí, una señora de bajo riesgo controlada en ese centro podría tener su bebé ahí. Y todos estos lugares están proveídos de oxígeno. No balones grandes, balones pequeños, pero que nos permita hacer un traslado o una atención. Siguiente. Aquí ya estamos hablando no solo de la sala. Hemos dicho qué temperatura tiene que tener la sala donde atiende un parto. ¿Qué temperatura tiene que tener la sala? 24-26. Ahora hablamos de algo más. Hablamos de la mesa de recepción del recién nacido, donde yo tendría que hacer una reanimación, dado el caso, y esa mesa va a tener de 32 a 34 grados de temperatura. Hoy en día se manejan incubadoras sin servocontrol, o sea, hay un sensor por el cual yo voy a conectarle a la piel del bebé y el equipo eleva su potencia de funcionamiento hasta llegar a una temperatura corporal de 36.5, que es lo que yo programo. Cuando llega ahí, la potencia disminuye, se mantiene en un estándar, la cosa es que el niño permanece con 36.5. Sin embargo, en los lugares que no hay, tenemos todavía las incubadoras de control manual, o sea, uno programa 33, de repente le queda corto al niño, tiene que programar un poco más, o ya el niño está muy caliente y tiene que bajar la temperatura. Vean que esa mesa no solo marca la temperatura, sino vemos algunos objetos en la mesa y ya estamos viendo ahí que tenemos el puntero no funciona. Entonces tengo ahí una bolsa autoinflable, hay un campo que está probablemente calentándose, una sonda de aspiración, siguiente, cosas que vamos a ir viendo. Necesitamos cierto equipamiento para atender a un bebé.
Esta no es la clase de reanimación, ustedes van a tener probablemente toda una tarde para hablar de reanimación, pero cuando uno va a recibir a un bebé, así sea de bajo riesgo, tiene que tener todo listo, desde la capacitación hasta la infraestructura, para atender a un niño que requiere inminentemente una reanimación, porque es el parto de una pelvis comprobada, por ende necesitamos este equipamiento. La mesa de recepción, que puede ser una incubadora, como les digo, o por último puede ser una mesa hecha por el carpintero con un colchoncito adecuado, pero de unas dimensiones recomendadas por la Academia Americana de Pediatría, que van a estar en 100 por 80 a una altura aproximada de 1,10 m. Hoy en día tenemos inclusive, mesas que suben y bajan de acuerdo a la altura del examinador, campos precalentados, la fuente de calor hemos hablado, aspirador que puede ser eléctrico, puede ser manual, lo que usamos comúnmente que son las perillas. A ver, aplástalo tú si alumbra. Ya, gracias. Entonces, las sonditas para aspirar al niño, la fuente de oxígeno, estetoscopio, perillas de Heves para aspirar, para hacer la somatometría, balanza cinta métrica, reloj, porque voy a tener que hacer un puntaje de Apgar, un laringoscopio por si tengo que intubar. Y miren, acá ya comienza la atención inmediata y acá ya se está haciendo, ¿qué es esto? El secado del bebé, ¿verdad? Entonces, también vamos a necesitar tener una bolsa autoinflable, fuente de oxígeno, mascarillas para el bebé, vamos a necesitar tener algunas sondas, el laringoscopio, aun cuando el bebé que vamos a atender de pronto salga normal, es necesario que todo esto esté. Lo peor que podría ocurrir es que yo tenga un bebé y no tenga nada preparado cómo reanimarlo y que el bebé nazca en malas condiciones, que el bebé requiera una reanimación y resulte que termina con una asfixia que va a cargar toda la vida el bebé y los familiares. Cuando tengo un laringoscopio necesito tener una hoja de laringoscopio, 0 para prematuros y 1 para niños eternos. Lógico, con los focos, con las baterías, para que después no sea de que todo estaba bien y yo tenía el laringoscopio pero no tenía la pila y por ende no podía alumbrar. Tubos endotraqueales como los que ven acá, de 2.5, de 3, de 3.5, que van a necesitarse de acuerdo a los pesos del niño. La bolsa inflable, mascarilla, acá hay sonditas para colocar si voy a hacer un traslado, medicamentos dentro de lo que voy a necesitar, adrenalina, jeringas para poner, cloruro de sodio, ¿no? Su estetoscopio, acá en otra forma también lo vemos, todas las cosas casi que hemos dicho, guantes, tijeras, equipo para canalizar los vasos umbilicales. Hoy en día el Ministerio de Salud es muy claro en la norma técnica que está vigente todavía, que es la 040 del año 2008, que señala todo lo que uno tiene que hacer en la atención inmediata del recién nacido. Y si a uno que trabaja en una institución privada o del Estado nos nace un niño en una condición que requiere luego una hospitalización, sea porque lo tuve que reanimar, sea porque se quedó con una dificultad respiratoria y tengo que hacer un traslado, este niño debe ser trasladado en condiciones de normotemia, o sea, en un incubador o en algo que haga las veces de, que podría ser hasta un canguro, o sea, ponerlo en el pecho de mamá, pero además debe tener una fuente de oxígeno si la requiere y debe de tener una vía endovenosa segura con una solución acorde a la que el niño necesita. Y para eso es que necesitamos cateterizar los vasos umbilicales. El procedimiento realmente no es difícil, pero todo lugar donde estamos aprobados o tiene una licencia, un lugar particular o un lugar de ministerio que está acreditado para atender un parto, debe tener la competencia para poder realizar un procedimiento de esta naturaleza. Muy bien, nos vamos preparando, entramos en la preparación de la atención inmediata, hemos dicho ya todos los equipos que necesitamos, la fuente de calor es importantísimo. Dentro de la etapa neonatal nos preocupamos mucho de que no se nos enfríe porque eso nos va a llevar a muchos trastornos. Entonces vamos a calentar, vamos a tener equipo de reanimación, vamos a hacer lavado de manos, antebrazos, nos vamos a poner los guantes estériles, vamos a recibir al bebé en un campo precalentado, lo vamos a posicionar y despejar la vía aérea si es necesario. Cuando nace el bebé, cuando la cabecita aflora el periné, tiene que ver clarito, no necesitamos aspirar a ningún niño. El niño se recibe, se seca,
Cuando ya es puesto de repente en la mesa donde lo vamos a seguir atendiendo, si hay secreciones que obstruyen la vía aérea, las despejaremos, pero de rutina el líquido claro no va a aspirar. Pero si es un líquido verdoso, si es un líquido sanguinolento, en esas circunstancias sí. El secado debe ser efectivo, ese campo que se moja hay que cambiarlo, vamos a hacer una estimulación táctil, si es necesaria, reposicionamos y damos oxígeno si se requiere. Cuando hablamos de posición, la posición correcta del bebé es con una leve extensión o posición de olfateo, esta que está acá arriba. ¿Y para qué? Para alinear la vía respiratoria y que el aire entre bien. No una hiperextensión porque no sería una vía recta, ni una flexión porque entonces tampoco el aire va a entrar de manera correcta. El uso de la perilla de goma, cuando la tenemos que usar, debe ser algo rápido y efectivo. Aspiramos la boquita, pero siempre lateralizamos la cabeza, nunca la dejamos en posición central, siempre al costado, y sacamos la secreción del carrillo de un lado del cachetito. Se supone que si llora, que si tiene secreciones, al lateralizar la cabeza todo se va a ir a un costado y ahí vamos a sacar las secreciones. No vamos a aspirar la región central porque en la faringe posterior se encuentran receptores vagales, que si yo pongo una bombilla o pongo una sonda y hago presión y estoy manipulando la región, puedo generar un reflejo vagal que lleva a una bradicardia y que puedo, en vez de estimular al niño, terminar comprometiéndolo más. Pero recuerden que esto hacemos siempre que sea necesario y no de rutina. Acá, por ejemplo, están aspirando secreciones con una sonda y un aspirador. Esto es un aspirador eléctrico. Entonces, aquí está aspirándose a un carrillo, ¿no? Entonces, la aspiración, miren la cabeza lateralizada, aún al otro costado está primero lo que es esta zona del carrillo y después la fosa nasal. Algo muy rápido, pero efectivo. Aquí también primero la boca, se presiona el polo posterior de la perilla en la región central y profunda para que cuando esté en la boca liberemos y esto funcione por presión negativa aspirando. Luego la nariz y todo esto es para despejar la vía aérea. Entonces, cuando recibo a un recién nacido, lo recibo con un campo precalentado. Voy a hacer esto del secado, la posición, recuerden que es muy importante, con una leve extensión, la posición del olfateo, el secado, la cabeza es la región que sale más mojada, entonces que la tengo que secar bien, pero también el cuerpito, si hay dos personas, las dos personas están haciendo el secado, recordemos que este primer campo se moja considerablemente y que voy a hacer un cambio de campo, un segundo campo, y luego que cambie, si el niño quedó flexionado, voy a estirar un poquito la cabeza para que vuelva a estar posicionada esa zona del cuellito. Acá está en vida real, ven que está haciendo el secado, secó la cabeza, está secando los piecitos, hay dos personas y los dos están secando y estimulando. Este es un niño vigoroso que está completamente rosadito. Es muy importante cuidar la hipotermia en el recién nacido, cuidar que no se nos enfríe, por eso nos preocupamos tanto en esto de la temperatura y en esto del secado, ¿no? Entonces, ¿qué busco secando? Busco que no haya hipotermia, lo estimulo, la fricción en la piel estimula, pero hay una área que es la área más importante en la estimulación y es el presionar esta zona central sobre la columna vertebral del niño, buscando lo que se conoce como reflejo espinal. Esto es muy importante para estimular que el niño arranque a respirar, así como las palmaditas en la planta del pie. La mayoría de niños, recuerden, al comenzar hemos dicho 90% de los niños que nacen en el planeta no necesitan ninguna ayuda para poder arrancar a respirar y hacer una transición normal. El resto del 10% restante no van a requerir un tipo de ayuda y eso es poder hacer una adecuada estimulación, un adecuado secado cuando lo estamos atendiendo. No damos palmadas en la espalda, no comprimimos la caja torácica, no palmeamos la nalga del pie, no lo sacudimos, no lo ponemos en baños de agua fría ni caliente. Todo esto tiene serias consecuencias. Hay historias que hacían esto en algunas poblaciones, en algunos lugares, por eso lo ponemos, pero son medidas que definitivamente no se hacen.
Entonces, ¿qué cosas sí? Estos pincazos, estas palmaditas, el reflejo espinal, son las zonas aprobadas para poder hacer la estimulación. Puede ocurrir que un bebé nazca con un líquido no claro, sino un líquido meconial. Si el líquido es meconial, puré de verjas, y el niño nace deprimido, lo que tengo que hacer es recibir al niño sin mucho estímulo, sin nada de estímulo, con su campo precalentado, sí, ponerlo en la mesa que le he dicho que debemos tener de 1,80 m, una altura de 110, que es una fuente de calor que está a 32 a 34 grados, y aspirar de su tráquea el meconio. Para eso debería tener mi laringoscopio, mi tubo endotraqueal, conectarlo a una trampa de meconio y hacer la aspiración. Pero si el niño dice, por si acaso está meconial, pero yo saco al niño y el niño hace ¡guau! Llora, pues a ese niño no le voy a aspirar. A veces dicen, mira, sí le estoy aspirando y está limpiando todo. Y lo que estamos haciendo es aspirar con una sondita del estómago. Eso no tiene que ver con la aspiración de la tráquea. No vamos a entrar a tráquea solo poniendo una sonda por cualquier lado, sino uno tiene que colocar el laringoscopio y enfocar dónde está la tráquea. ¿Y a quién le hago? Solamente al que no está vigoroso. ¿Qué quiere decir estar vigoroso? Vigoroso quiere decir un niño que respira, que tiene un buen esfuerzo, un buen tono y una frecuencia cardíaca mayor de 100. Si el niño no está vigoroso, ahí recién hacemos la aspiración directa de la tráquea. Y después de que hice eso, que es algo rápido, porque ahí está, mire, poniendo el laringoscopio y tratando de aspirar de la tráquea, cuando hago eso, teóricamente no me debo demorar más de 30 segundos haciendo este tipo de procedimiento. ¿Y para qué sirve esto? ¿Por qué hago esto? Porque el niño dentro del vientre materno está metido en una piscina de agua, todos los seres humanos dentro del vientre de su mamá, pero esa piscina debe ser un líquido amniótico claro y transparente. Pero cuando hay alguna patología, algún problema por el cual el niño relaja su esfínter y se hace su cachita dentro del vientre materno, cuando el niño está haciendo algún grado de acidosis o sufrimiento fetal, como clínicamente ustedes lo van a poder detectar, entonces el niño relaja su esfínter. Y ese líquido ya no es transparente, ya se vuelve espeso. Y si hay una patología infecciosa y esto demora, eso es mayor. Y entonces toda su vía respiratoria se va a llenar de eso, dependiendo del tiempo, esto va a llegar hasta más profundo o no. Puede ser que llegue a la tráquea. Y cuando yo lo recibo, si no le saco ese meconio de la tráquea, lo estimulo, le doy ventilación a presión positiva, el niño comienza a respirar y hace las inspiraciones, entonces todo ese meconio que estaba en su tráquea se lo va a impactar y se va a meter a sus pulmones y va a generar mayor problema. Por eso es que le pongo el laringoscopio y aspiro el meconio de su tráquea. Lógico solo lo de su tráquea. Si el niño viene en sufrimiento hace 10 horas, 12 horas, el niño ya tiene meconio hasta sus alvéolos. Y eso no se lo voy a poder quitar con una aspiración. Con la aspiración solo voy a llegar hasta la tráquea. ¿Ok? Entonces, para eso es que se hace esto. Pero en un niño que está completamente deprimido, en un niño que está llorando, que se está moviendo, poner un laringoscopio es muy difícil y puedo generar más daño que beneficio. ¿Qué daño puedo generar? Puedo luxar las cuerdas vocales y dejarlo sin habla para toda la vida, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué valoro yo cuando hago la atención inmediata a un niño? Si el niño respira o llora, cómo están sus latidos, cómo está su tono muscular, cómo está su color. Y ojo que esto es parte de la evaluación vital, pero no en las preguntas para decidir reanimación. La Academia Americana de Pediatría y de la American Heart cada 5 años hacen las reglas de reanimación que rigen al mundo los siguientes 5 años. Las preguntas que se hacen hoy en día para decidir si un chico se reanima o no ¿es una gestación a término? ¿El niño respira y llora? ¿Y si tiene buen tono? Solo son 3 preguntas, son esas 3. Si la respuesta es sí, o sea, si es a término, si respira, si tiene buen tono, se hace los cuidados de rutina, que es la clase de hoy día. Si alguna respuesta es no, o sea, no es a término, no respira, no tiene buen tono, hay que reanimarlo. Y eso va a ser tema, creo que de toda una tarde. Creo que no me acuerdo cuál de esas fechas. Muy bien. Entonces, otra cosa que se hace en la atención inmediata es lo del puntaje de Apgar.
¿Qué cosa es el puntaje de Apgar o por qué hacemos esto? Lo hacemos porque de una manera objetiva, entonces es algo más que decir el niño nació bien, porque dependería de la subjetividad de cada evaluador. Esto nos habla del bienestar y la salud del bebé, ¿no? Y es una mnemotecnia, es un acrónimo y es una mnemotecnia. ¿Qué cosa quiere decir? La A viene de lo que es la appearance, es un acrónimo, esto es un acrónimo que está en inglés, esto es una mnemotecnia de acá en inglés, miren, la A tiene un significado, la P pulso, la G es el game mass, la activity. ¿Y cómo significa eso? Esto significa, por ejemplo, aquí también lo tenemos de esta manera, el pulso, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la actividad refleja del niño, si el niño respira, cómo está el color, es esta A que representa el appearance del color. Luego tenemos cómo está la respuesta tónica, ¿no? Vamos a ir viendo esto. Y estas letras que significa cada una un significado, que me habla cómo está la frecuencia, cómo está el pulso, cómo está el color del bebé, el tono y su tonalidad refleja, además de también es el apellido de una persona que es quien trabajó esto. Y es la doctora que está acá, que es la doctora Virginia Apgar. Ella era una médico anestesióloga norteamericana, ¿no? Y entonces ella en una reunión científica publicó este test, que luego se ha ido desarrollando, se utiliza en la práctica clínica y se comenzó a utilizar de manera regular como casi 10 años después de que ella lo hizo y lo presentó en una reunión, para que de esa manera, porque antes de eso, ¿qué era? Entonces nació un bebé y dependía de la subjetividad de cada quien, el evaluador que lo tiene al frente. En cambio, cuando ya hay ciertos parámetros que todos calificamos, porque esto se califica de 0 a 2, cada uno de los parámetros que lo tienen acá, por ejemplo, frecuencia cardíaca. Si la frecuencia es 0, entonces el puntaje es 0. Si la frecuencia es menos de 100, el puntaje es 1. Y si es más de 100, es 2. El esfuerzo respiratorio. Si no respira, el puntaje es 0. Pero si respira con las justas, de una manera irregular, entonces es 1. Pero un llanto vigoroso o un patrón regular, entonces tiene como puntaje 2. El tono muscular, si el niño está flácido, con los brazos todos extendidos, las piernas extendidas, dará lugar a un 0. Si está algo flexionado, será 1. Y si está con movimientos activos y muy flexionado, entonces será un puntaje 2. La respuesta estímulo generalmente es al paso de la sonda, lo queremos aspirar y no se deja, llora, voltea la cara, eso es 2. Hace alguna mueca de desagrado, es 1. No responde para nada y está como que completamente reactivo, ese es 0. La coloración, si está rosado, será 2. Si está con cierta cianosis, pero una acrocianosis, o sea, manos y pies, eso se llama acrocianosis. Pero el tronco está rosado, es 1. Pero si la región central de su cuerpo, o sea, el tronco, está pálido o morado, entonces eso es 0. Por lo tanto, el puntaje normal del Apgar es por encima de 7. Por encima de 7 y el puntaje máximo es 10. Eso es normal. Cuando hablamos de un puntaje de 0 a 3, estamos hablando de una depresión severa. Y cuando hablamos de 4 a 6, moderada, y por encima de 7 es normal. Y este puntaje se toma al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, hasta que el puntaje esté dentro de rangos normales. Entonces, pero a veces resulta que el niño nace con puntaje 3, lo estimulo y en menos de 5 minutos, a los 2 minutos o 3, ya está llorando y ya comienza a ponerse rosado y todo. Entonces ahí le pondré al minuto 3, a los 3 minutos 7 y de repente a los 5 minutos ya un 9. Debo ir marcando la diferencia porque será diferente que recién a los 5 minutos tenga un 7. Y si sigue bajo a través de un minuto, voy punteando cada 5 minutos. ¿Ok? Y eso lo reporto en la hoja de la historia del bebé, en la hoja de atención inmediata, todo tiene que estar documentado, cómo es que me salió este puntaje, qué cosa tiene. No solo ponerle Apgar tanto, sino sobre todo si es anormal, si me da un puntaje 3, qué cosa tiene. De repente se da 3 porque tiene pues frecuencia cardíaca, de repente está por encima de 100, entonces ahí tiene 2,
y con las justas tiene un poco de respuesta, esfuerzo respiratorio. Y todo el resto está en cero. Entonces, acá, miren, ya el niño nació, se está haciendo el pinzamiento del cordón y el corte del cordón. Recuerden, el pinzamiento del cordón, estamos hablando nunca, a menos que el niño nazca muy mal, antes del minuto, idealmente a los 3 minutos, y ahora hay suficiente evidencia de que habla de eso. Hay algunas posturas OPS o OMS que hablan inclusive hasta que deje de lactar. Eso hay base Cochrane, ya hay varios trabajos realizados que también ese extremo no es muy bueno, genera más ictericia, genera también algunas otras complicaciones, pero de hecho parece que el punto de equilibrio en un niño vigoroso que no tiene riesgo, por lo menos será unos 3 minutos, que permita que haya pasaje de la madre al bebé, que tenga una transfusión que sirve mientras que hemos hablado hace un momento. Hemos dicho que en la etapa fetal las arteriolas que rodean a los alvéolos del pulmón están en vasoconstricción. Cuando el niño comienza a hacer las primeras respiraciones, esto se dilata y eso es un lecho, como decir un espacio donde puede entrar más sangre que antes no había. Ese tiempo que demora en clamparse el cordón permite que se haga ese llenado y es casi el llenado de 25% más de su volemia. Un recién nacido tiene de 60 a 80 cc por kilo de volumen de sangre. Y con ese tiempo, aproximadamente 25% de su volemia se llenaría. Se han hecho una serie de trabajos y estudios que señalan que ese adicional le da una reserva de hierro que lleva a disminuir la incidencia de anemia y lo protege por lo menos el primer semestre de vida. Ahora, también esa cantidad de glóbulos rojos que vienen con contenido de oxígeno favorece y ayuda para evitar algunos problemas de hipoxia, pero eso todavía no está completamente establecido. Tampoco ningún extremo es bueno. ¿Qué pasa si yo lo dejo 5 o 7 minutos? Porque cuando digo hasta que deje de latir, a veces el cordón puede dejar de latir hasta el minuto 5 o un poco más. ¿Qué podría haber un exceso ya mayor de sangre? Recuerden que en la etapa fetal hay una hemoglobina fetal que va a ser destruida para dar paso a la hemoglobina que utilizamos todos los seres humanos después. Y entonces al haber mayor contenido de glóbulo rojo, va a haber más destrucción y va a haber liberación de mayor cantidad de bilirrubina. Eso va a también ponerlo en otro riesgo, que es el riesgo de una hiperbilirrubinemia y un kernícteros, motivando que el niño se tenga que internar innecesariamente y en las unidades asignar camas, posibilidad de que ya se infecte de otra cosa, me comprende. Entonces nada en extremo en la vida está bien. Y luego acá está lo de la volemia que les decía, de 60 a 80, y la diferencia, ese 25%, lo va a poder conseguir si es que demoramos. Sí. En el caso de una cesárea, no se va a esperar un minuto, 2 minutos, inmediatamente uno tiene que mirar. Entonces, para suplir ese 25%, ¿qué procedimiento debe hacer? Realmente, como yo les decía, ¿en qué circunstancias esperamos en el recién nacido de parto autóxico de bajo riesgo y sin problemas? O sea, el niño salió y ya comienza a moverse, comienza a llorar, comienza a respirar. Cuando el niño está en una condición de depresión, o sea, el niño sale todo flácido, no llora nada, en ese niño no voy a poder esperar. O es expulsivo prolongado, o ese niño inclusive que le hablaba del periodo de alberjas, etc., no espero. Otra circunstancia es la que el doctor me señala, doctora, ¿qué pasa en la cesárea? Y ojo que la mayoría de las salas de operaciones tienen hasta aire acondicionado, no están de 24 a 26 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer en esa circunstancia? ¿Voy a estar 3 minutos ahí cruzado el brazo esperando? No. Entonces, ahí cortan rápido. ¿Y qué cosa se hace para que no pierda esa volemia? El ordeñaje del cordón de la mamá hacia el bebé. Y no hacer en ese momento generalmente que corta el cirujano, deja un cordón largo. Hace un pequeño ordenamiento hacia el bebé, y pone su pinza larga. Y luego el pediatra, la persona que hace la atención del bebé, termina con ese pasaje y ya pone el clamp en el sitio correcto. Que hablamos más o menos de 2 a 3 centímetros de la base del cordón. Y una vez puesto el clamp, el recorte es por encima a medio centímetro. Tratamos de no dejar un cordón muy largo porque luego demora en caer y tenemos más infecciones asociadas a ese tema. Y ponemos un clamp. Esto es un poco lo que les decía de la volemia, que el pulmón en la vía intrauterina está en vasoconstricción, y luego que hacemos este clampaje, si no pinzamos inmediatamente,
Si pensamos inmediatamente no completa su bulimia, ¿no? Entonces tiene que haber esta transfusión y tiene que completarse esta reserva de hierro que luego le sirve para los 6 primeros meses de su vida. Cuando estamos haciendo el corte, la ligación del cordón y todo eso, es muy importante que verifiquemos la presencia de la vena y las dos arterias. Si yo viera al niño y estuviera su cordón derecho puesto sobre su barriguita, recordar siempre que la vena está como a las 12 y las arterias siempre están abajo. La vena siempre es horizontal como una boca de payaso que está así horizontal por completo, y vemos que las arterias son como dos puntitos redonditos y están, si yo mirara las agujas del reloj, como a las 4 y a las 7, ¿no? Entonces tengo que reconocerlas porque muchas veces podemos tener niños que tienen una arteria y eso le asocia a algunas malformaciones adicionales. Esto también les dije ya, la vena, la sangre está entrando por la vena, la sangre oxigenada por la vena umbilical y está siendo devuelta por las arterias. Sí. El cordón umbilical está latiendo hasta que se terminan de contraer las arterias umbilicales y esto puede demorar 5, 7 minutos inclusive. La vena más rápidamente pierde su volumen, la fuerza de la musculatura que la rodea no es tan importante y eso permite a que cuando el niño sale, ya la fuerza con la que la sangre de la mamá hacia el bebé, que es por la vena, va a ser más lenta y por el contrario, la devolución del bebé hacia su mamá sí sigue siendo un tanto más importante. ¿Cuánto tiempo? Esto ya hemos hablado del tiempo. Con respecto a esto, inclusive ahora en el Congreso ya hay un proyecto de ley que está en plena espera para su promulgación ya definitiva con respecto a cuándo demorarnos en cortar el cordón. Entonces, lo habitual es que deberíamos de esperar esta demora de la palpitación o disminución de la ingurgitación de la vena umbilical, que nos indica que ya la mamá no está mandando tanta sangre a su bebé, que haya buena perfusión. Sin embargo, en una situación de riesgo, en una situación de niño no vigoroso, esto va a ser inmediato, bajo riesgo que el niño tenga más problema de poder hacer una anemia. También en los hijos de madres toxémicas, en inmunizaciones, donde haya riesgo de anticuerpos. Por ejemplo, una inmunización, yo sé que la mamá es RH negativa y el bebé es positivo, ya tengo algún indicio de que hay un problema de incompatibilidad, mayor tiempo va a permitir mayor pasaje de anticuerpos y mayor problema para ese bebé. El bebé sale e inmediatamente hace un corte bajo riesgo de que se va a quedar un poco anémico, ¿no? Muy bien, la profilaxis del cordón. Utilizamos alcohol al 70%, no utilizamos alcohol yodado, como se hacía en la antigüedad. No utilizamos alcohol yodado porque el yodo va a poder hacer un bloqueo temporal de la glándula tiroidea. O sea, vamos a bloquear la tiroides. Por esa razón, y dado que ahora cada vez más se hace lo del tamizaje neonatal y va a ser eso evidenciado, solo usamos alcohol a 70 grados. Esto es un poco a 2 a 3 centímetros de longitud. El cuidado del cordón. Vamos a limpiarlo todos los días, recomendar a la mamá que todos los días ese cordoncito le va a echar unas gotas de alcohol con un goterito por un lado y otro, y luego que evapore le va a cambiar la gasita con una gasa estéril. Hoy en día en las farmacias venden gasa cortada estéril, ya no hay que comprar un rollo, porque luego las últimas porciones del rollo terminan más contaminadas porque la señora corta con su tijera de casa, y va recortando, se va contaminando. Entonces ahora viene gasa cortada estéril, sacamos un cuadradito porque viene doblada, le estiramos, y envolvemos el cordoncito que ya le eché alcohol previamente. No se le echa mertiolate, no se le echa ninguna otra cosa, y ese muñón debe estar siempre fuera del pañal para que no se hidrate con la orina o se contamine con las deposiciones. Un poco el tema de la profilaxis ocular. Esto se ha utilizado por muchos años a través de los tiempos para prevenir lo que se llamaba la conjuntivitis gonocócica o la panoftalmia gonocócica, que era un problema de hace como 50 años en las poblaciones, cuando todavía el uso de las penicilinas pues era muy incipiente y era una causa de ceguera en los niños desde entonces. Entonces desde ahí se comenzó a usar el nitrato de plata al 1% o credeo oftálmico. Sin embargo, luego
que comienzan a revisar y analizar. Resulta que este nitrato de plata es muy barato, es un polvo que lo convierten en solución y que es baratísimo, pero que debe conservarse una vez hecha la solución en un frasco oscuro y que tiene una vida media aproximadamente de 24 horas. Y a lo largo de muchos años en nuestras instituciones, sobre todo en aquellos lugares donde los nacimientos no son tantos, resulta que se utilizaba, pero se utilizaba, le daban un frasco y dado que se usaba una gotita en cada ojo, se utilizaba todo el mes, 2 meses. Entonces, para cuando el frasco se acababa y cambiaban otro, ya probablemente no tenía ningún efecto. Por un lado. Por otro lado, dado que ya las señoras en ginecología ha crecido tanto y avanzado, el manejo químico-obstétrico hoy en día y la cantidad de mujeres controladas hace de que muy difícilmente tenemos una señora con una gonocosia evidente, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no? De pronto en algunas rurales todavía, pero en las urbanas muy difícil. Entonces, la incidencia de este agente y el curso de este agente hacen de que realmente venga un momento el ministerio en que diga, bueno, si vamos a usar nitrato, tiene que ser en buenas condiciones, y eso es factible, eso lo pueden hacer todos los días, puede haber un frasco nuevo para todos los lugares donde tienen niños, así no nazca ninguno, porque no siempre aseguramos que vayan a hacer. Acá hay instituciones como esta, donde nacen 40 o 60 niños al día, pues entonces un frasco puede justificar, pero en otros lugares no. ¿Y qué veíamos en lugares donde usábamos y sí cambiaban el frasco todos los días? Un montón de conjuntivitis químicas por nitrato. O sea, ya las señoras no tenían tanta gonocosia, pero sí los niños en alojamiento terminaban con los párpados hinchados por el tema del nitrato. En el 2006-2007, cuando se trabaja la nueva norma técnica del niño y la niña, y conjuntan un montón de neonatólogos, se convierte este tema y este punto porque estaba dentro de la normativa, y entonces se establece que realmente si ya no hay gonocosia, si la forma que ponemos el nitrato no sirve porque en la mayoría de lugares no reemplazan el frasco y tenemos complicaciones asociadas, mejor que no se utilice. Y así más o menos queda el acuerdo. Pero luego cuando sale la norma final, queda en que para la profilaxis ocular ya no dice usemos nitrato de plata, ahora dice usemos una gota antiséptica. Y en la que se aprueba en la normativa, que está en esa 040 que les digo, ¿qué cosa dice? Dice emplee gentamicina, sulfacetamida o eritromicina. Pero eritromicina en forma de gotas oftálmicas no hay en nuestro país. Entonces, algunos centros, si depende de quién gane ese mes la licitación, hay genta y en otros hay sulfa. Sin embargo, ninguno de los dos cubre el espectro de sensibilidad del gonococo. Entonces, lo usamos, se distribuye en todos los centros, está en la norma nacional, esperemos que la nueva versión que ya comienza a trabajarse no esté, porque realmente no protegemos ningún gonococo. ¿Qué protegemos? Porque una conjuntivitis por una flora mixta, que es la mayoría de conjuntivitis, de vulvovaginitis actuales, realmente con una gota tampoco no va a protegerse. Claro, no se utiliza, no se pone nada, no se hace profilaxis ocular en los chicos que nacen por cesárea, solo los que nacen por vía vaginal. Vitamina K es algo que sí se hace, se usa para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, es algo que debe hacerse a todos los niños. Uno cada 2.500 recién nacidos puede tener este problema y puede resultar siendo mortal. Entonces, hay algunas gestantes de mayor riesgo, como las que utilizan anticonvulsivos, ¿no? Y que interfieren con el metabolismo de esto, o las señoras que utilizan anticonvulsivantes. La norma nacional dice que lo utilizamos en todos, y acá se utiliza en todos los recién nacidos. Ahí tienen cómo es que se coloca. La vitamina K viene de la fitomenadiona, la que se distribuye en nuestro Ministerio de Salud y Seguridad Social, y viene en ampollas de 1 mililitro que contienen 10 miligramos. Entonces, se pone por vía intramuscular profunda, prácticamente en vertical, y generalmente por consenso se pone en el muslo derecho. Aquí están las dosis, es 1 miligramo para los recién nacidos a término, es medio miligramo para los niños que están por debajo de 2.500 y es 0.3 miligramos para los que son menos de 1.500. Y si hablo en centímetros, miren, si yo les he dicho que viene una ampolla de fitomenadiona, que viene de 10 miligramos la ampolla y tiene 1 mililitro, entonces
1 miligramo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto voy a cargar? A ver, fuerte. Fuerte, bien. 0.1. 0.1 para todos los chicos más de 2.500. ¿Ya? En centímetros. O sea, fíjense acá, miren, esta jeringa es una jeringa de 1. Entonces acá ha cargado 0.1 centímetros. Eso quiere decir 1 miligramo. Y si fuera menos de 2.500 de peso, sería la mitad de esto, sería 0.05 en centímetros, lo que equivale a medio miligramo. Y si es menos de 1.500 gramos, entonces 0.03 en centímetros equivale a 0.3 miligramos. Otra cosa que hacemos durante la atención inmediata es la somatometría. ¿Qué quiere decir eso? Medida del perímetro cefálico, del perímetro torácico y de la talla. Y esto también tiene formas como lo tengo que hacer. Recordar que la balanza tiene que ser calibrado, que el bebé tiene que ser puesto exactamente al centro de la balanza, porque si no, como cuando vamos al mercado, ¿no? Nos vamos al mercado, compramos la naranja y nos la pesa el frutero y pone al extremo de la balanza. ¿Qué pasa cuando pongo una pesa al extremo de la balanza? Da de más, ¿verdad? Nos pesa más. Entonces el niño va a pesar más. Y después vamos a los días, cuando viene su control, de repente vamos a ver como que hubiera perdido mucho peso. Entonces, en cuanto a la talla, para medirlo, si el niño está estiradito, y eso lo vamos a ver en otro, siempre voy a escoger el pie izquierdo para poderlo medir, porque es la zona izquierda del cuerpo la que lleva el potencial del crecimiento. Genéticamente, el potencial de crecimiento sigue el patrón por el eje izquierdo del cuerpo. Por eso es que este pie es el que escojo para estirar. Aquí están, miren la balanza, supone que al centro, los chicos a término todos están medio flexionados. Por eso esta posición de flexión miembro superior e inferior es lo normal. Y acá está en su tallímetro, está agarrando la cabeza derecha y pegada contra el fondo del tallímetro, y la zona de sugestión de donde agarro la cabeza es sobre la apófisis, sobre la rama larga del maxilar. De ahí, sobre el hueso es que fijo la cabeza. Y estiro la pierna izquierda. ¿Qué pasa si yo trato de estirar los dos piececitos? Lo más probable es que la pelvis se levante de la mesa, porque el niño está en una flexión importante. Y ahí mido el largo, tratando de que el niño esté en un eje de lo más derecho posible. Luego voy a medir perímetro cefálico, y esto voy a medir en la prominencia, sobre los arcos superciliares, sobre la ceja y en la parte más prominente de la región occipital. Y para el perímetro torácico voy a medir sobre las areolas mamarias. Ahí va a ser mi punto de donde yo voy a medir. Esto ya es el perímetro cefálico y es una forma indirecta de evaluar cómo está el crecimiento de la masa encefálica, ¿verdad? Entonces, esto ya les dije del arco superciliar y la prominencia cefálica. El perímetro cefálico promedio de un recién nacido a término, estamos hablando de 34 a 35. Pero por ahí le sale un gordito de 4,5 que tiene 36. Ok. Cuando el perímetro cefálico pasa de 37 o está por debajo de 33, entonces ya hablamos de una macrocefalia o de una microcefalia para un recién nacido a término. Porque lógico, si yo tengo un niño de 1,8 kg y tiene 33, está muy bien. O sea, pero en un chico a término que tiene un peso promedio por encima de 2,500, generalmente su cabeza se va a encontrar más de 33 y menos de 37. ¿Qué pasa si yo encuentro un chico con 32 de perímetro cefálico? Este niño de perímetro cefálico se encuentra lo contrario, debe tener un seguimiento neurológico, debe hacer ecografía, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de la atención inmediata, es nuestra responsabilidad hacer la antropometría del recién nacido. También les había dicho, tenemos que examinarlo, tenemos que ver que el niño esté dentro de un examen clínico normal. Otra cosa que hacemos en la atención inmediata es ver la permeabilidad esofágica. Si nosotros acá pasamos una sonda orogástrica por su nariz hasta su estómago y con eso descartamos que no tenga una atresia esofágica. OMS hace algunos años, 2007, saca una publicación y dice
que no debería hacerse el colocar una sonda de manera rutinaria a todos los recién nacidos porque era una invasión muy traumática. Y en cierta medida que a uno le pongan una sonda, pues no es una gracia, es algo de una invasión traumática. Sin embargo, en lugares como este hospital, por ejemplo, donde tenemos 200 camas de hospitalización materna de bajo riesgo, y ahí están todos los bebés con su mamá, y una enfermera para cada 2 pisos, y una técnica para cada piso, que más o menos tiene 50 camas, o sea, realmente la señora está con su bebé sola. Entonces, 80-90% de las atresia esofágicas tienen fístula traqueoesofágica. O sea, si yo no diagnostico la atresia, el niño va a tomar leche de su mamá, va a lactar, y como hay fístula, la leche no va a ir al estómago, porque atresia esofágica quiere decir que no hay pasaje del esófago al estómago, entonces la leche se va a ir a su pulmón y puede morirse. Entonces, en lugares donde yo no puedo vigilar mucho al niño, tengo que demostrar antes de dárselo a su mamá que yo no tengo una atresia esofágica. Pero en lugares donde de repente estoy en un centro de salud, yo estoy al lado del bebé, yo lo voy a monitorizar todo el turno, yo estoy pendiente de lo que pase, entonces puedo no hacer la permeabilidad esofágica. Si el niño tiene una atresia, yo me voy a fijar que el niño, conforme toma leche de su mamá, comienza a agitarse un poco, comienza a hacer cierta cianosis perioral, y ahí ya a ese niño le paso una sonda para ver si tiene un problema. ¿Me entienden? Puede obviarse eso. O sea, no todos los lugares del mundo lo realizan. Dentro del examen físico, sigo el esquema corporal que utilizo para todas las etapas de la vida, desde la misma inspección. Cuando veo al bebé y a un recién nacido, yo lo debo de ver respirando, rosado, si tiene más de 8 minutos de vida, y lo tengo que ver en una posición de semiflexión, y que genera un llanto enérgico. Luego voy a ver su cabecita, voy a tocar todo su cráneo para ver que no haya sustancias de crepitaciones o áreas que no correspondan a las fontanelas o a las suturas, que debo palparlas y medirlas y detallarlas en la historia clínica. La historia clínica del examen del niño debe decir fontanel, cráneo normocéfalo de pronto, fontanel anterior de tanto. Y si la posterior está abierta, ¿cuánto mide? Y si ella se hace de alguna sutura, debe decirlo. Y si hay cabalgamiento de suturas, como generalmente hay en los casos citóxicos, debe decirlo. ¿Por qué es tan importante que lo diga? Porque ocurre muchas veces, en la mayoría de los partos citóxicos vamos a tener cabalgamiento de suturas. Y ocurre que después, cuando va a su control, la cabeza le creció 2 centímetros o 3. Entonces, ¿qué es lo primero que todo el mundo dice? ¿Qué diría usted? ¿Usted qué es? ¿Obstetricia, enfermera, médico? ¿Qué es? Obstetra. Muy bien. Entonces, imagínese que a usted llega una mamá a su control y de pronto ahí usted ve que esta vez lo vieron al niño y usted le dice, ¿qué pasa, niñito? ¿Creció? Sí, y le muestra la tarjeta. Y el niño tenía una cabecita de repente, no sé, de 34. Y ahora resulta que tiene una cabecita de 36 y medio. En una semana, ¿usted qué dice? ¿Qué opinaría usted? Nuestra forma de pensar. La primera vez le miró mal la cabeza, pues, ¿verdad? Y a veces hay algunas personas que hasta lo dicen, ¿no? Mire cuánto mire, acá está el centímetro, le mostramos a la mamá, mire. Y cuando nació seguro le midieron mal, ¿no? A veces el ser humano prejuzga. Pero si en la historia ponemos cabalgamiento de suturas, cuando viene el control, sencillamente ya no la encuentran tan cabalgada y la medida es mucho mayor. Y es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Su compañero, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando hay cabalgamientos pueden ser tan importantes, sobre todo en esas pelvis límites, que pueden ser hasta de 2 centímetros o hasta de 2.5, difícilmente más de 3, para los recién nacidos a término. En el toras, lógicamente, voy a ver que el murmullo pase a ambos campos pulmonares, que no hayan asimetrías, que los ruidos cardíacos estén rítmicos, que no hayan soplos, en el abdomen que no hayan tumoraciones, ¿no? Que el abdomen esté blando repetible, voy a ver el cordón, voy a ver el tono, los movimientos de las extremidades, el color, acá está viendo la permeabilidad anal, y nosotros que usamos una sonda para todos, para ver la permeabilidad esofágica, con esa misma sonda hacemos la permeabilidad anal y son sondas descartables que luego se descartan. En otros lugares puede hacerse con el termómetro, y tratando de que sea para cada persona su propio termómetro, idealmente.
Fuera sonda o fuera termómetro, la profundidad que entramos es 2 centímetros. Hay que tener cuidado y siempre entrar, por más que veamos el meato rectal visible, porque a veces resulta que hay la visualización del meato rectal, pero hay una banda o hay una obstrucción a medio centímetro post-meato hacia adentro. Y entonces hay una obstrucción baja, ¿no? Esto es otra cosa que hacemos dentro de la atención, que es la identificación del recién nacido, la pelmatoscopía. Esto es algo muy importante, sobre todo en lugares donde nacen muchos niños casi en simultáneo. Entonces tenemos que hacer la pelmatoscopía con este tipo de tinta, generalmente lo que va a ser su certificado en la historia materna, aparte de la pulsera que también lo identifica. No se usan parches pegados con esparadrapo en el cuerpo de los niños, completamente traumático. Luego sale el parche con un pedazo de piel, es alergizante el esparadrapo sobre la piel del bebé, ¿no? Entonces, cuando hacemos una evaluación física del niño, cuando lo hemos pesado, cuando determinamos todo esto, debemos establecer dónde va a ir el niño, si va a ir con su mamá o requiere una hospitalización, y vamos a poder orientar. Dentro de esta atención inmediata, otra cosa que tenemos que hacer es la valoración de la edad gestacional. Y para eso utilizamos en nuestro país y en muchos países del sector, o sea, casi toda Sudamérica, el test de Capurro. ¿Qué cosa valora Capurro? Está sobre todo hecho y trabajado para ver la edad gestacional del niño a término. Y valora lo que es el pabellón auricular, la forma del pabellón, qué tantas hendiduras, qué tantos dobleces tiene, qué tanto se repliega con facilidad y le da un puntaje. Luego ve la glándula mamaria, que hay que tocarla, que no es lo mismo que decir la areola o pezón, que hay que percibirla y medirla, porque si es entre 5 a 10 o si es más de 10 milímetros va a dar puntaje diferente. La areola o pezón vamos a verla, primero no está y es un puntaje 0, si es que se presenta pero mide menos de 5 milímetros, si mide de 5 a 10 y tiene bordes levantados, y si está punteada va a asignar diferente valor de puntaje. La piel, si está gruesa y descamativa, si tiene unas grietas más profundas o si está pergaminada, también sus características físicas me van a dar diferentes valores, así como los pliegues plantares. Entonces, Capurro se basa de estos 5 parámetros, asigna puntajes y de acuerdo al valor que dé su suma, vamos a poder, acá está un pabellón auricular que casi daría un puntaje de 24, una areola que está punteada, pero que no está muy levantada. Aparte hay que tocar la glándula, que esa no se ve, hay que tocar y hay que medirla para ver qué puntaje asignamos. Entonces, para los niños a término hacemos lo que les digo, Capurro básicamente. Luego que hacemos un puntaje, vamos a hacer una sumatoria. Y en la mayoría de lugares del Ministerio de Salud, también por indicación normativa, en todo lugar que está normado que nazca un bebé, en esa sala de atención tiene que haber 3 cosas. Uno es el fluxograma de reanimación vigente. 2 es el test de Capurro. Y el otro es el Apgar. Eso es obligatorio en todo lugar que nazca un bebé. En algunos casos, además de, está el score de Sullivan-Anderson. Este otro test es el test de Ballard, que debe ser aplicado para los prematuros. Y este test de Ballard, aparte de algunas características físicas, tiene ciertos datos de maduración neuromuscular que me habla de la edad gestacional más acertada en el caso de los prematuros. Pero que valora, por ejemplo, la postura basta solo con mirar, pero estas cosas como ángulo de muñeca, rebote de brazo, ya necesita que yo intervenga moviendo, doblando la muñeca y viendo qué tan ángulo tiene, y va a ser influido por la edad del niño. O sea, si el niño está en una etapa de reactividad inmediata en su primera media hora, o luego una etapa de hipoactividad, que es eventos fisiológicos que ocurren, me va a dar un puntaje de Ballard alterado. Por eso yo efectúo el puntaje de Ballard entre las 12 primeras, o sea, luego de las 12 primeras horas hasta las primeras 48 horas de vida. Después, o si el niño es asfixiado, está en efecto de sedación, no lo hago. Así como valora esos parámetros que son de comportamiento neuromuscular, también valora
más variables desde el punto de vista físico. Esto sí se puede hacer en cualquier momento porque solo son hallazgos físicos, así como es el test de Capurro. Al igual que el otro, todo me da un puntaje, luego hago una sumatoria y de acuerdo al valor sumado me da las semanas que tiene el niño. Entonces, esto es algo que se recomienda hacer en todos los niños que yo califico de prematuro. Entonces, otra cosa que tengo que hacer dentro de esta atención y en las siguientes horas es velar por que esa mamá tenga una lactancia exitosa cuando vaya a casa. El 99% de mujeres después que da luz no tiene 1 litro de leche como un caño que uno lo abre a la hora que el bebé llora. Tiene gotas, tiene calostro y algo muy importante es que tiene que saber dar de lactar. Tiene que saber que toda la areola tiene que estar dentro de la boca del bebé. Que el bebé no puede prenderse solo del pezón porque lo destroza, le hace herida. Y nadie que tenga una herida en el pezón va a querer dar de mamar. La señora tiene que estar entrenada cómo va a lavar, cómo va a hacer el cuidado del cordón, cómo va a hacer un baño de esponja para su bebé y cuáles son los signos de alarma que tendrían que hacerla que corra a su centro de salud más cercano. Dentro de la atención inmediata, otro punto importante es el contacto precoz y debe hacerse en todo bebé vigoroso, a término, que no tiene factores de riesgo e inclusive algunas realidades lo hacen inclusive en el niño que nace por cesárea. Lógicamente en aquellas salas donde no están con aire acondicionado muy frío. Entonces, esto tiene una serie de efectos positivos, vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, luego que yo seco al niño, que lo posiciono, que no tiene secreciones, que cortamos el cordón, entonces el bebé es puesto en el pecho de su mamá y lógicamente están en contacto piel con piel, pero sobre eso el niño está con algunas mantas que lo protejan. Es lo que se hace acá. ¿Qué es lo que habla la comunidad internacional con respecto a este tema? Hablamos de que el tiempo mínimo no debería ser por debajo de 30. El ideal 60, ya hay quienes hacen contacto precoz hasta la segunda hora de vida. Entonces, ¿qué buscamos y qué queremos? Y tenemos que ser claros con esto. Indudablemente, hablamos de ponerlo piel con piel. Ok, perfecto, y ahí todos estamos claros. Pero lo que buscamos es una mejor adaptación del niño, con menos problemas metabólicos. Vemos una madre y un niño con mejor apego, con mejor bonding. Vemos que una mamá que produzca buena cantidad de leche, que se estimule la succión desde el inicio. Perfecto, todo eso queremos. Y si todo eso queremos, recordemos que el contacto precoz se establece de que el niño sea puesto en el vientre de la madre, no en el pecho, no pegar boca de bebé con pezón de mamá y hasta entreabrirle la boca para ponerlo dentro del pezón. Eso no es ponerlo abajo y esperar que el niño llegue y que solo busque el pezón de su mamá. Eso se da, eso no es imposible, pero no lo va a hacer en 1 minuto. O sea, si realmente quiero hacer contacto precoz, tengo que entender qué es contacto precoz. Se supone que el bebé se le seca muy bien por todos lados, pero no las manitos. Y aparentemente el pezón y la areola de la madre tiene el olor al momento, nadie sabe por qué, eso todavía no está establecido, pero huele lo mismo que el líquido amniótico. Y que el niño puesto en la barriga de la mamá va a avanzar y va a rectar oliendo sus manos y que va a encontrar el pezón. O sea, hay filmaciones de esto puesto a casi sobre el ombligo de la madre y como el niño llega, encuentra el pezón, abre la boca y arranca la succión. Pero eso no lo va a hacer apenas nace. Recuerde que tienen movimientos fisiológicos que cumplir. El niño cuando nace, su primera media hora es una irritabilidad. Después, casi sus 15 minutos, digamos hasta media hora. Después pasa con una hipoactividad. Después pasa en una etapa recién en que va a poder hacer todas estas cosas. Por lo tanto, muchas veces que decimos, ya señora, contacto precoz, destápese. Lo ponemos, agarramos el pezón, lo metemos dentro de la boca, pasan ni 2 minutos, ya señora, lo voy a atender. Y lo sacamos, lo envolvemos y lo llevamos. Y después el otro día le gustó su contacto precoz, y que eso no sirve de nada, decimos entre comillas por adentro. ¿Qué va a servir si no
fue realmente como debe ser, ¿no? Muy bien, entonces lo colocamos sobre la mamá, ¿no? El niño está preparado para encontrar, pero hay que darle sus tiempos, ¿no? Hay una serie de trabajos, de publicaciones que el niño abre la boca, filmaciones que el niño realmente lo hace. Y, ojo, esto también es en un niño que pues está por encima de las 36 semanas. O sea, en un niño que hace marcha automática, un niño que hace adecuada succión, deglución, que coordina todo esto. A los 15 minutos el niño hace algunos movimientos de lengua, de succión, de hociqueo, movimientos reflejos, no está queriendo succionar, ¿no? A los 34 minutos el niño hace movimientos mano-boca, recién ubica su mano, lo relaciona a su boca, lo olfatea. A los 40 minutos comienza mancha y arrastre. Y recién a los 55 hace succión espontánea. Entonces, nosotros, de que esto es bueno, de que tiene comprobada evidencia, de que efectivamente está bien hacerlo, hay suficiente demostración en el mundo. Que querramos hacerlo, incorporarlo en nuestras tareas, toma tiempos y cuidados. También se dice, si yo este bebé que yo quiero que se arrastre, que quiero que avance, y le pongo como la sale fría y lime fría y estamos en invierno, le pongo una manta, una solera, 2 frazadas y una colcha, que se va a arrastrar por la criatura, ¿no? Entonces después decimos, pucha, por las puras una hora no se arrastró nada. Entonces no va a poder ser, ¿no? Pero ojo, entonces si yo tengo que tener un bebé desnudo 1 hora, imagínense qué calor tiene que tener esa sala para que no se enfríe, ¿no? También será por eso que las de mayores demostraciones son en países donde hay mucho calor. Entonces no hay ningún problema. Porque si la sala es fría, la obstetra, el gineco, los que están en la atención son muy calurosos y hasta ponen su ventilador o abren la ventana, pues este niño va a ser hipoglicemia, trastorno metabólico, va a terminar internado, ¿no? Entonces miren, de todo lo que uno lee y luego uno va viendo qué cosa puede aplicar o qué cosa no de todo lo que dice la literatura, que es bueno, ¿no? Porque de que el niño logra hacerlo, pero en esas condiciones. Después del nacimiento, que dice la norma de atención del niño que tenemos que hacer, tenemos que vestirlo, tenemos que abrirle su historia clínica, en los lugares que aplican SIP 2000 hay que llenar eso, hay que hacerle su carnet CRET, hay que ponerlo con la mamá, hay que fomentar lactancia materna, vigilar al niño mientras está en alojamiento conjunto. Ahí, en alojamiento conjunto, lo evaluamos diariamente, vemos si hay signos de alarma, vemos su técnica de lactancia, sensibilizamos a la madre y a la familia de cómo tiene que dar de lactar, y ahí se establece que las charlas de consejería que se hacen no solo deben ir dirigidas a la madre, deben ir dirigidas a la familia. Porque muchas veces cuando la mamá llega muy motivada a su casa y le sale un poquito de leche y esa leche es toda aguada que parece un agua de coco, la familia, la abuela, la suegra, el esposo, y ven que el niño llora cada rato, ¿qué le dicen? No seas mala, te estás martirizando a mi pobre hijo ahí con esa agüita de coco que te está saliendo, cómprale su leche y que con eso descanse y esté bien alimentado y duerma 3 horas. Eso pasa, la gente que ya está trabajando en atención verán que eso ocurre. Y no se dan cuenta que la leche materna es tan buena y perfecta que tiene una adecuada digestión y a la media hora el niño está como nuevo, listo para recibir mayor cantidad de leche. Y que la leche tiene esa naturaleza al comienzo, que es un calostro con poco contenido graso, pero que tiene una gran cantidad de defensas naturales que van a permitir que el niño se defienda contra muchas náuseas que va a encontrar. Otra cosa que señala en la norma de atención integral del niño y la niña es que se debe hacer el tamizaje neonatal. Recién ahora este año tiene ley y debía hacerse, pero ya desde el 2008 está escrito como normado. La consejería, las vacunas, la disponibilidad del certificado de nacimiento es otra cosa que debe hacerse. Acá en el hospital nosotros ya desde el año 2003 hacemos tamizaje neonatal a los recién nacidos, y en el corredor de altas, donde bajan las señoras con su bebé a hacer el pago de la cuenta, la vacuna, pasar por la PIC, pasan por tamizaje. Y hay una cola donde en grupos les explican de qué se trata, se toma la muestra de talón en estas tarjetas de papel de filtro que se secan 3 horas, y después van al laboratorio para ser procesadas y se determina lo que es su tamizaje. Hay que enseñarle que el agarre de la areola debe ser toda la mancha marrón y no solamente la punta del pezón, porque si no lo destruye.
Vamos a poner el video ahora, señorita, del UCB que le puse, que le di. Póngalo. ¿Alguna pregunta de esta que es la atención inmediata del niño normal, de bajo riesgo? ¿Alguna pregunta? Trabajamos en equipo, por ejemplo, al menos en la parte privada, el pediatra no espera ni siquiera 5 minutos, que uno espera todavía que le pase la sangre al cordón, ¿no? Para que no le dé hemoglobina, a pesar que nace con llanto vigoroso y todo. Pero cuando lo pongo, por ejemplo, yo me